Imaynalla kashankichik yachakujuna, kay Cris Estrada tapuyninman kutirichisa. Voy a responder a la pregunta que hace Cris. Pregunta si la palabra kishka, que significa espina, se tiene que escribir con la S y H o con la C y H. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, a mí me enseñaron a escribir con la S y H. Palabras como, por ejemplo, 5, pishka, también lo escribía antes con la S y H. Incluso la misma palabra de Quechua, antes lo escribía con la S y H. Bueno, ¿y ahora por qué escribo entonces con la C y H? Bueno, resulta que acá en Bolivia, con el Ministerio de Educación, que se está normalizando, y para que todos podamos escribir uniformemente, pues en los diccionarios ahora aparece que se tiene que escribir con la C y H. Así que kishka se tiene que escribir con la C y H. Pishka también se tiene que escribir con la C y H. Quechua también se tiene que escribir con la C y H. Ajina kashan yachakujuna, tapuykuna kajtenqa chay comentarios nesqapi, qillqarimuy aswan haqaypi kutichimusqayki. Walej, tinkunakama kachun yachakujuna.